Bienvenidos a El Relator Oscuro. Lo que están a punto de escuchar es más que la crónica de crímenes atroces. Es el relato de una fractura, la historia de cómo la violencia más extrema puede desgarrar el tejido de una sociedad y obligarla a mirarse en un espejo que devuelve una imagen aterradora. En el corazón de Chile, una nación en constante transformación, 4 nombres resuenan con la fuerza de un trueno en la conciencia colectiva: Nabila, Fernanda, Alison y Nicole. Sus historias, marcadas por una brutalidad que desafía la comprensión, no solo expusieron la oscuridad del alma humana, sino que también pusieron en jaque a todo un sistema judicial. Se enfrentaron la frialdad de la ley contra el grito desesperado de un pueblo que exigía justicia. El altísimo precio que pagaron estas mujeres y sus familias desató una revolución silenciosa que cambió las leyes para siempre. Pero fue suficiente. Quédense con nosotros, porque lo que van a descubrir sobre la delgada línea que separa la justicia de la venganza y la ley de la moral los sorprenderá y los hará cuestionar todo lo que creían saber. En la fría madrugada del 14 de mayo de 2016, en la remota ciudad de Coyhaique, en el corazón de la Patagonia chilena, la vida de Nabila Rifo Melgarejo se partió en dos. Aquella noche, la violencia no solo tocó a su puerta, la derribó con una furia primitiva y la arrastró hacia un abismo de horror. Nabila, una joven madre de 4 hijos, una mujer cuya existencia había estado definida por la lucha constante contra la precariedad económica, se convirtió en el símbolo de una barbarie que el país se negaba a reconocer en toda su magnitud. Su pareja y padre de 2 de sus hijos, Mauricio Ortega, no solo la golpeó hasta dejarla al borde de la muerte. En un acto de crueldad casi inconcebible, regresó para arrancarle los ojos. El objetivo no era solo matar, era aniquilar, borrar su identidad, privarla de la capacidad de ver el mundo y, simbólicamente, de que el mundo la viera a ella. Era una sentencia de muerte en vida, una marca de posesión grabada con el sadismo más extremo. La comunidad de Coyhaique y pronto todo Chile reaccionó con una mezcla de estupor y rabia. El ataque era tan brutal, tan explícito en su intención destructiva, que parecía imposible que la justicia no actuara con la máxima severidad. Y en un principio así fue. El tribunal de la ciudad, interpretando la ferocidad del ataque como una prueba irrefutable de la intención de matar, condenó a Mauricio Ortega por femicidio frustrado. La sentencia fue un respiro de alivio para una sociedad que necesitaba creer que el sistema podía proteger a sus mujeres. Parecía que, por fin, la justicia le ponía el valor correcto a la vida de una mujer. Sin embargo, la batalla legal apenas comenzaba. La defensa de Ortega, con abundantes recursos económicos, llevó el caso hasta la instancia más alta, la Corte Suprema de Justicia. Allí, en los fríos salones del Poder Judicial en Santiago, lejos del dolor palpable de Coyhaique, el destino de Nabila se decidiría no con base en la emoción o la indignación popular, sino en la interpretación técnica y estricta de una palabra: dolo. En julio de 2017, la decisión cayó como una bomba. Por 4 votos contra 1, la Corte Suprema recalificó el crimen. Lo que para todo un país era un intento de femicidio, para los jueces se convirtió en lesiones graves gravísimas. La condena se desplomó de casi 26 años a poco más de 17. ¿La razón? Una filigrana jurídica. Los magistrados argumentaron que no se podía probar, más allá de toda duda razonable, que la intención directa y única de Ortega fuera matar. El hecho de que se hubiera retirado y luego regresado para mutilarla, según su lógica, abría la puerta a la posibilidad de que su intención fuera solo causar un daño extremo, pero no necesariamente la muerte. La Corte se aferró a su propia doctrina, a la seguridad de la letra muerta de la ley, ignorando el grito ensordecedor de la realidad. La decisión fue un golpe devastador. Para muchos, fue la prueba de que el sistema judicial chileno era estructuralmente ciego a la violencia de género. No entendía que en la mente de un agresor como Ortega, la aniquilación simbólica podía ser un fin en sí mismo, un castigo aún más perverso que la propia muerte. El costo de esta decisión
no fue solo una reducción de años en una condena, fue la erosión de la confianza pública en la justicia. El movimiento Ni Una Menos, que ya ganaba fuerza en todo el continente, tomó el caso de Nabila como bandera, y miles de personas salieron a las calles con una pregunta que resonaba en el aire. Si una brutalidad tan evidente no era un intento de femicidio, entonces, ¿qué lo era? La justicia, en su intento por ser técnica, se había vuelto cómplice de la ceguera. Mientras el debate por el caso de Nabila Rifo seguía encendido, una nueva desaparición vino a sacudir los cimientos de la sociedad chilena, demostrando que el horror podía esconderse a plena vista, en la normalidad de un barrio obrero. En febrero de 2018, Fernanda Maciel, una joven de 21 años con un embarazo avanzado de 7 meses, se desvaneció sin dejar rastro en la comuna de Conchalí, en Santiago. Su ausencia se convirtió en una herida abierta, una tortura diaria para su familia, que empapeló el barrio con su rostro y suplicó por cualquier pista que les devolviera la esperanza. La espera se prolongó durante 500 días. 1 año y medio de angustia, de pistas falsas, de negligencias en la investigación que consumieron los escasos recursos de la familia y agotaron su fortaleza emocional. Durante todo ese tiempo, un hombre observaba el sufrimiento de la familia desde la primera fila: Felipe Rojas Lobos. Vecino, amigo de la familia desde hacía más de una década, participaba en las búsquedas, ofrecía consuelo y se mostraba devastado por la desaparición de Fer. Era la imagen de la solidaridad, una fachada que ocultaba un secreto macabro. El desenlace, en junio de 2020, fue tan espantoso como la traición que lo precedió. El cuerpo de Fernanda fue encontrado en una bodega contigua a su casa, el lugar de trabajo de Rojas. Estaba enterrado bajo una gruesa capa de cemento y cal, un intento desesperado por borrar la evidencia de un crimen atroz. El juicio a Felipe Rojas Lobos se convirtió en un evento mediático de proporciones. La Fiscalía, bajo una inmensa presión social y mediática, construyó un caso sólido, acusándolo no solo de homicidio, sino de un delito compuesto de extrema gravedad, violación con homicidio y aborto. El Séptimo Tribunal Oral de Santiago no dudó. El veredicto fue unánime, y la sentencia, la más dura que contempla la legislación chilena: presidio perpetuo calificado. Esto significaba que Rojas debería pasar un mínimo de 40 años en prisión efectiva antes de poder optar a cualquier tipo de beneficio carcelario, una vida entera tras las rejas. La decisión fue recibida como un acto de justicia monumental, un contrapunto necesario al polémico fallo del caso Rifo. El juez Eduardo Gallardo, en sus fundamentos, no se limitó a describir los hechos, puso nombre y apellido a la naturaleza del mal, un acto alevoso y traicionero. El tribunal entendió que Rojas no solo había matado, había utilizado una década de amistad y confianza como el arma principal para llevar a Fernanda a una trampa mortal. La sentencia fue más allá de lo puramente técnico. En un párrafo que marcó un antes y un después, el fallo reconoció el impacto existencial del crimen, afirmando que Rojas había truncado y frustrado un proyecto de vida y familiar de una mujer joven que se aprestaba a gestar una hija. Esta vez, la justicia no fue ciega. Miró de frente el dolor y el proyecto de vida destruido, y le asignó el máximo valor posible dentro del marco legal. El caso de Fernanda Maciel demostró que, cuando la evidencia es abrumadora y la presión social es implacable, el sistema judicial puede responder con una contundencia que busca no solo castigar al culpable, sino también reparar simbólicamente la confianza rota de la sociedad. La pena máxima para Rojas fue vista como el único precio justo a pagar por una traición tan profunda y una brutalidad tan incalificable. Era la confirmación de que, aunque a veces tardía y costosa, la justicia podía finalmente llegar. La historia de la justicia de género en Chile está marcada por puntos de inflexión, momentos en que una tragedia individual obliga a todo el sistema a reconocer sus propias fallas. El asesinato de Alison Calderón, una estudiante de tan solo 17 años, en marzo de 2016, fue uno de esos momentos.
Su caso no solo reveló la crueldad de un depredador, sino que expuso un vacío legal tan grande y tan absurdo que su existencia misma era una forma de violencia institucional. Allison desapareció un día cualquiera. La búsqueda desesperada de su familia terminó de la peor manera posible 5 días después. Su cuerpo fue encontrado enterrado en el patio de su propio colegio, el lugar que debía ser su refugio. El principal sospechoso fue detenido rápidamente. Julio Miranda, el hijo del conserje de la escuela, un adulto que se aprovechó de su posición y de la confianza del entorno para cometer el crimen. La brutalidad del asesinato y la evidente relación de poder y control que Miranda ejercía sobre la adolescente eran incuestionables. Todos los elementos de un crimen de género estaban presentes. Sin embargo, cuando el caso llegó a los tribunales, la fiscalía se topó con un muro legal infranqueable. El crimen no podía ser tipificado como femicidio. La razón era tan simple como indignante. La ley de femicidio vigente en Chile, promulgada en 2010, era extremadamente restrictiva. Definía el delito únicamente como el asesinato de una mujer cometido por su cónyuge, excónyuge, conviviente o exconviviente. En otras palabras, la ley solo reconocía la violencia de género dentro de las paredes del hogar o en el marco de una relación sentimental formal. Allison y Julio Miranda no tenían ese vínculo. Para la ley, él era simplemente un conocido. Por lo tanto, legalmente, su asesinato era un homicidio simple, un delito con una pena considerablemente menor y que no reconocía la motivación de género que era evidente para todos. Esta falla en la tipificación generó una ola de frustración y rabia. ¿Cómo era posible que la ley fuera tan ciega? ¿Acaso la violencia de un hombre contra una mujer solo importaba si habían compartido una cama o una casa? El caso de Allison, junto al de Gabriela Alcaíno, asesinada por su ex pololo en 2018 en circunstancias similares que tampoco encajaban en la ley, se convirtieron en el motor de una campaña social imparable. El dinero invertido en el sistema judicial parecía inútil si las herramientas legales no servían para nombrar la realidad. Familias, activistas y la sociedad civil se unieron bajo un mismo clamor. La ley debía cambiar. La presión fue tan intensa que el Congreso no tuvo más opción que escuchar. El resultado fue la promulgación, en marzo de 2020, de la Ley 21-212, conocida por todos como la Ley Gabriela. Esta nueva legislación no fue un simple parche, fue una refundación del concepto de femicidio en Chile. Amplió drásticamente la definición para incluir el asesinato de una mujer por razón de su género. Esto abarcaba ahora la violencia en el pololeo, noviazgo, los crímenes motivados por la negativa de una mujer a iniciar una relación, los asesinatos con connotación sexual previa y, de manera crucial, aquellos motivados por la orientación sexual, la identidad o la expresión de género de la víctima. La ley Gabriela llegó tarde para Allison, pero su nombre y su tragedia quedaron grabados en la historia legislativa del país. Su muerte no fue en vano. El vacío legal que dejó su caso sin la calificación correcta fue llenado gracias al dolor y la lucha de su familia. El sistema judicial, forzado por la indignación popular, tuvo que admitir su miopía y reescribir sus propias reglas. El legado de Allison Calderón es la prueba de que, a veces, la justicia no emana de los tribunales, sino de las calles, y que el altísimo precio de una vida joven puede comprar, para las generaciones futuras, una ley más justa. Si los casos anteriores habían forzado a Chile a debatir sobre la brutalidad y los vacíos de la ley, el asesinato de Nicole Saavedra Bahamondes vino a añadir una capa de complejidad que el sistema judicial apenas comenzaba a comprender: la interseccionalidad. Nicole no solo fue asesinada por ser mujer, fue casada, torturada y asesinada por ser una mujer lesbiana visible, una camiona, como se reivindicaba con orgullo en su comunidad. Su caso arrastró el debate desde la violencia de género hacia el oscuro territorio de los crímenes de odio. En junio de 2016, en la región de Valparaíso, Nicole, de 23 años, fue secuestrada. Durante una semana,
Su paradero fue un misterio que llenó de angustia a su familia y a sus amigos. La encontraron sin vida, con evidentes signos de tortura y agresión sexual. La investigación, desde el principio, fue lenta y estuvo plagada de lo que su familia denunció como negligencia e incluso prejuicio. Pasaron años, un tiempo insoportablemente largo, sin respuestas, sin sospechosos, sin justicia. El costo emocional y los recursos que la familia tuvo que invertir para mantener el caso vivo fueron incalculables. La lucha por Nicole no se libró solo en los pasillos de la fiscalía, sino también en las calles. Su prima, María Bahamondes, se convirtió en una líder incansable, la voz de una familia que se negaba a que el nombre de Nicole se convirtiera en una estadística más de la impunidad. El movimiento Justicia para Nicole Saavedra nació de esa perseverancia, denunciando no solo la inacción del Estado, sino también la lesbofobia que, según ellos, impregnaba toda la investigación. Los activistas que protestaban eran a menudo criminalizados, pero su determinación nunca flaqueó. Finalmente, después de años de presión, la investigación apuntó a un nombre: Víctor Pulgar, un conductor de autobús con antecedentes. El juicio, que comenzó en 2021, fue un campo de batalla. La defensa de Pulgar intentó una estrategia despreciable: argumentar que la relación sexual con Nicole había sido consentida, buscando manchar su memoria y explotar los prejuicios contra las mujeres lesbianas. Fue en ese momento cuando la Fiscalía, quizás empujada por la conciencia social que el movimiento había creado, dio un paso crucial. Refutó la tesis de la defensa no solo con pruebas periciales, sino con un argumento que validaba la identidad de la víctima. El fiscal afirmó ante el tribunal que la identidad de Nicole, su vida como una lesbiana camiona, hacía absolutamente inverosímil una relación consentida con un hombre. Ese momento fue un hito. Por primera vez en un tribunal de esa envergadura, la identidad sexual de la víctima no fue usada para cuestionarla, sino para defenderla y para exponer la verdadera naturaleza del crimen. El tribunal escuchó. Reconoció que la violencia ejercida contra Nicole no fue aleatoria. Estaba motivada por el odio a lo que ella representaba. La sentencia fue, una vez más, la máxima posible: presidio perpetuo calificado por los delitos de secuestro con violación y homicidio. El caso de Nicole Saavedra es un precedente fundamental en la jurisprudencia chilena. Demostró que la violencia de género no es un fenómeno monolítico. Se cruza con la orientación sexual, la identidad de género, la clase social y la etnia. Obligó al sistema de justicia a quitarse las anteojeras y a entender que para hacer justicia real no basta con mirar el crimen. Hay que entender la motivación, el odio que lo alimenta. La incansable lucha de su familia demostró que la presión social organizada puede redefinir los parámetros de la ley y obligar a un sistema reacio a reconocer que todas las vidas tienen el mismo valor y que todos los odios merecen el mismo repudio y el máximo castigo. Al colocar los casos de Nabila, Fernanda, Alison y Nicole uno al lado del otro, emerge un mosaico complejo y contradictorio. Se revela una justicia que avanza a trompicones, empujada más por la presión de las calles que por su propia convicción. La trayectoria no es una línea recta hacia el progreso, sino un camino sinuoso lleno de avances y retrocesos dolorosos, donde cada victoria legal parece haber sido pagada con un costo humano inaceptable. La tensión entre la ley fría y la justicia anhelada alcanza su punto más álgido en el caso de Nabila Rifo. La decisión de la Corte Suprema de aferrarse a la definición técnica del dolo directo y descartar el femicidio frustrado fue una lección brutal. Expuso cómo un sistema legal, obsesionado con sus propias reglas y doctrinas, puede volverse incapaz de comprender la lógica perversa de la violencia machista, donde la humillación y el control son fines tan potentes como la muerte misma. En el otro extremo, el caso de Fernanda Maciel representa la capacidad del sistema para ofrecer una respuesta simbólica y contundente. La aplicación del presidio perpetuo calificado no solo castigó la brutalidad, sino que validó el dolor de la familia y el proyecto de vida que fue aniquilado.
sugiriendo que la visibilidad mediática y una opinión pública movilizada pueden inclinar la balanza hacia una justicia más completa. El caso de Alison Calderón, por su parte, funcionó como un catalizador. Su muerte no pudo ser llamada femicidio por un tecnicismo, una falla de diseño en la ley que la sociedad ya no estaba dispuesta a tolerar. La Ley Gabriela, nacida directamente de esta tragedia, es el ejemplo más claro del poder transformador del activismo. Fue la demostración de que una ciudadanía organizada puede identificar una grieta en el sistema y forzar al poder legislativo a repararla, ampliando el paraguas de la protección legal para miles de mujeres. El dinero del erario público, finalmente, se invirtió en crear una ley que realmente reflejara la realidad de la violencia. Finalmente, la historia de Nicole Saavedra elevó la conversación a un nivel superior, el de la interseccionalidad. Su caso obligó al sistema a reconocer que la violencia contra las mujeres se agrava y se multiplica cuando se cruza con otras formas de discriminación, como la lesbofobia. El reconocimiento explícito de su identidad en el juicio no fue un detalle menor. Fue un acto de validación y un paso gigantesco para entender que la justicia de género debe ser, por definición, una justicia inclusiva y diversa. Estos 4 pilares narrativos demuestran que el Estado chileno ha sido reactivo, no proactivo. Ha respondido al dolor, a la rabia, a la presión incesante de movimientos como Ni Una Menos y Justicia para Nicole Saavedra. Han sido las madres, las primas, las amigas y las activistas anónimas quienes, con recursos limitados, pero con una determinación infinita, han actuado como la verdadera conciencia crítica del sistema, recordándole una y otra vez que el valor de una vida no puede ser negociado en los pasillos de un tribunal. El camino recorrido por Chile en la última década es innegable. Las cicatrices dejadas por los casos de Nabila, Fernanda, Alison y Nicole han impulsado cambios legislativos y han sentado precedentes judiciales que eran impensables hace tan solo algunos años. La Ley Gabriela es hoy una herramienta legal mucho más robusta, y el reconocimiento del crimen de odio en la sentencia de Nicole Saavedra abre una puerta crucial para la protección de las disidencias sexuales. Sin embargo, sería un error peligroso confundir estos avances con la victoria final. Los desafíos que persisten son profundos y estructurales. La tensión entre la técnica jurídica y la justicia material, esa que quedó tan dolorosamente expuesta en el caso de Nabila Rifo, sigue latente. Las leyes, por más perfectas que sean en el papel, no se aplican solas. Su efectividad depende de la voluntad y la capacidad de los operadores de justicia, jueces, fiscales, defensores y policías, para interpretarlas con una perspectiva de género real y profunda. Mientras un juez pueda seguir dudando de la intención de matar de un hombre que arranca los ojos de su pareja, la batalla no estará ganada. Esto subraya una necesidad urgente: la educación y la capacitación continua y obligatoria para todos los actores del sistema judicial. Deben comprender las dinámicas del poder, el ciclo de la violencia, el sadismo como expresión de control y la importancia de la interseccionalidad. El Estado debe invertir el dinero necesario para que esta formación no sea una opción, sino un requisito fundamental. El rol del activismo seguirá siendo crucial. Estos casos demostraron que sin una ciudadanía vigilante y movilizada, la maquinaria estatal tiende a la inercia. El futuro de la justicia de género en Chile dependerá de la capacidad de la sociedad para mantener esa presión, para no permitir que la indignación se apague, para exigir que cada femicidio sea investigado con la máxima diligencia y cada víctima tratada con la dignidad que merece. Pero el desafío más grande trasciende los tribunales y las leyes. La verdadera solución reside en un cambio cultural profundo, en el desmantelamiento de las estructuras patriarcales que enseñan a los hombres que tienen derecho sobre el cuerpo y la vida de las mujeres. La tragedia de Nabila, la interminable espera de la familia de Fernanda, el vacío legal que enfrentó Alison y la lucha por el reconocimiento de Nicole no son solo historias criminales, son lecciones colectivas. Son un recordatorio permanente de que la búsqueda de una sociedad más justa y equitativa es una tarea diaria, un compromiso que nos involucra a todos. El precio ya ha sido pagado,
con sangre, lágrimas y vidas truncadas. La deuda que tiene el Estado y la sociedad chilena con ellas es garantizar que nunca más el silencio o la indiferencia sean la respuesta a un grito de auxilio. Gracias por acompañarnos en El Relator Oscuro. Si esta historia te ha conmovido y crees que es importante seguir visibilizando estos temas, no olvides suscribirte, darle like a este video y dejarnos tu comentario. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir contando las historias que necesitan ser escuchadas.